esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan a saber. No se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos una noche más para estudiar el mercado de Bitcoin, el precio de Bitcoin y de las criptomonedas con la estrategia que estamos aprendiendo en el canal. Muy agradecido de que me sintonices del otro lado de la pantalla. Si me informas desde dónde estás conectado, mientras te comunico que estamos en el en vivo número 142. Y como siempre tengo que leerte el descargo de responsabilidad, el cual dice, y atento aquí porque hay gente nueva y se confunde, tengo que decirte que yo no soy trader profesional. Aquí no se comparten recomendaciones de inversión, simplemente soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino. Espero que la información que pueda compartirte esta noche sea de tu utilidad y que principalmente complementes con tu propio análisis. Recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Voy a pasar a saludarte en el chat para ver con quién contamos, cuáles son los estudiantes de esta tarde. Los amigos del grupo de Telegram parece que están activos. Está Juan Hernández desde California, listo para estudiar. También confírmame audio y video, por favor, porque está interesante lo que ha hecho Bitcoin desde ayer hasta ahora. Vamos a darle seguimiento a la proyección que hicimos. Está Pocho y María desde Uruguay y ese patrón dice, vamos a ver ese patrón que dice, mis estimados amigos. Yesenia Core Roca dice, desde Perú se conecta. Carly River está en zonas de compra, dice. Yo creo que hay que operarle de alguna manera. Ya vamos a revisar lo que tengo que contarte. El Azum está José Callejas desde Argentina. José Sandoval, aquí estamos, dice. Luis C. quiere ver WON. Ya vamos a ver criptos más luego. Iván Miguez dice, tiene miedo Iván. Está apalancado, me imagino. Y sobreapalancado. Los sobreapalancados están temblando ahorita. Vamos a ver con Yaneli Velázquez en Fort Worth, Texas, fíjate. Eduardo Torres, está cantando Eduardo. Veterinaria Veracá, dice. ¿Dónde está? En Argentina está el amigo de la veterinaria. Mariano, perdió hasta la camisa, dice. Ah, no, está perdiendo. También me imagino que apalancado. Pablo Flores, Elisa Chica en Ecuador. Un saludo hasta mi patria querida. Josué Antonio Arias del Salvador. Y nos pasamos para el final, porque si no, después se van. Dice que mucho me demoro saludando, mejor se van. Tayano Estefano, como siempre. Abduscan Alavi, también en Salvador. Fabián Orozco Alexander. Está por acá Robinson, Jairo. Y mucha gente conocida ya. De los que siempre estamos día a día analizando el mercado y estudiando la estrategia del maestro Jaime. Robinson Martínez está en Miami, dice. Luego vamos a tomar apunte de alguna cripto que desees revisar. Déjame empezar con el análisis de Bitcoin, porque tú sabes que Bitcoin es la
la criptomoneda que va llevando el ritmo del mercado. Entonces hay que ponerle especial atención al análisis de Bitcoin. Lo mismo que nosotros hemos estado haciendo, lo mismo que hemos estado siguiendo el análisis, el desarrollo del precio y de la zona de peligro a partir de que se da la direccionalidad bajista y pendiente negativa del ADX y del monitor. Ahí estamos con el desarrollo que, como ya sabemos, este patrón es muy fiable en la estrategia. Con direccionalidad bajista y pendiente negativa, el precio hace un rango o una caída. Estamos ya prácticamente, ¿qué te digo yo? Está desarrollada el 80 o el 90% de esta zona de peligro y el precio no cae. Sí, si tú te fijas, el precio no cae. Lo único que ha hecho es formarnos este patrón interesante, ese que te ponía yo en la miniatura. Es por este patrón, fíjate. Las tres últimas velas, los cierres diarios, si bien han sido velas rojas con precios bajistas, al final de la jornada terminó con compras. Bueno, aquí lo estás viendo, la segunda y la tercera mecha. Obviamente todavía no cierra la vela diaria, nos falta un poquito. Pero esto a mí me está diciendo que la gente está comprando Bitcoin en esta zona. La gente está comprando Bitcoin. Si bien es cierto, no llevamos un volumen considerable, pero no han dejado caer el precio. Y ese patrón es interesante. Ahora, fíjate que nosotros todavía con el patrón que tenemos en la parte de abajo, direccionalidad bajista y pendiente negativa, todavía el precio podría bajar algo. Yo creo que tal vez sí. Pero como ante la inseguridad, porque nadie puede estar 100% seguro de lo que va a ser el precio, voy a decirte algo. Si es que alguien no tiene Bitcoin, yo creo que es una buena idea ir ya entrando al mercado. Y no te digo que compres todo. La verdad es que yo tampoco compraría todo. Como tú sabes, yo vine comprando ya en esta parte, compré también en esta parte. Por lo cual yo no voy a hacer una compra en este momento. Pero si alguien no tiene Bitcoin, yo creo que sí, debería tener algo de Bitcoin. Es mi visión. ¿Por qué? Porque el mercado es probable, tiene una alta probabilidad de que el mercado empiece a subir por este patrón. Recuerda que el precio se mueve por oferta y demanda, y esto lo que me indica es que hay demanda en esta zona. Al tener ya desarrollado un 80 o un 90% a mi criterio, que también me puedo equivocar, pero a mi criterio desarrollado ya, yo prefiero antes de comprar acá, comprar acá, con el patrón desarrollado en ese porcentaje bajo mi punto de vista. Ahora, para buscarle el punto más bajo, bueno, ¿por qué te digo solo una parte? Porque el precio tranquilamente puede venir. Tú sabes que el precio es manipulado y los que mueven el mercado van a buscar liquidez. Y puede darse esto que te había dicho ayer en el de 4 horas. Y ante este escenario sería una buena idea posteriormente ver cómo baja, si es que baja un poco más el precio, completar la posición. Sí, porque después el precio va a estar más arriba y van a decir que están dejando de ganar. Entonces, yo creo que si alguien no tiene Bitcoin, sería una buena idea tener algo de Bitcoin por lo menos. Ahora, vamos a ver en el gráfico. Recuerda que no hay confirmación. Yo tengo la confirmación cuando me dé la direccionalidad alcista y la pendiente positiva de la de X. Ahí va a ser la confirmación. Obviamente estos patrones te confirman cuando el precio está más caro, cuando ya está subiendo. Entonces, atento, por eso es que te digo que sería una buena idea comprar ellos, porque estoy seguro que desde ahí va a subir. No estoy seguro. Pero ya desarrollado el área de peligro, en ese porcentaje que te manifesté, yo creo que sí es una buena idea ir entrando con un pequeño porcentaje ya, a darle un mordisco ya al precio. Entonces nosotros vamos a ver en el de 4 horas qué es lo que ha pasado. Y si bien decíamos, no sé si recuerdas el análisis de ayer, habíamos dicho que probablemente se nos forme esta pequeña bajada por la similitud que teníamos en el patrón. Aquí estaba bajando y estaba de alguna manera, permíteme ponerle más acá, estaba de alguna manera este ADX agarrando pendiente positiva. Entonces tenía el mismo escenario, pero aquí el ADX
no siguió con pendiente positiva, si tú te fijas. En este momento se está girando la pendiente positiva con la direccionalidad bajista, por lo cual zona de compra en el de 4 horas yo no tengo, pero también tengo un desarrollo ya importante del monitor. Con direccionalidad y fuerza, ¿esto puede caer un poco más? Sí, sí podría caer un poco más. ¿Y por qué te dejo así? Porque es mi proyección, la de ayer. Yo todavía podría hacer eso. Y lo que estoy buscando, yo como ya tengo comprado Bitcoin, como te digo, yo no voy a comprar aquí. Yo voy a ver si es que baja, completar mi posición. Simplemente es eso lo que estoy esperando para hacer. O una vez que tenga la confirmación en el de 4 horas. ¿Recuerdas la confirmación? Pendiente positiva, direccionalidad alcista y pendiente, bueno, en este caso sería negativa la pendiente, para empezar a ver la subida de precio de Bitcoin. Entonces, esa es mi proyección. Y ayer decíamos también incluso que puede dar un mechazo más, porque la gente sabe que aquí están los stop loss. Eso no está descartado bajo mi punto de vista. Puede suceder, entonces por eso te decía que yo voy a esperar una zona un poquito más abajo para comprar otro poco, porque yo tengo hecho una compra aquí, tengo otra aquí, y bueno, esta de aquí no le hice. Yo compraría la zona más baja. Entonces no sé si tú estás de acuerdo. Si alguien tiene la seguridad de que a partir de aquí Bitcoin se va a 100,000, pues que compre todo lo que pueda comprar. Y felicidades, que le vaya muy bien. Yo voy a esperar la confirmación, tanto en el de 4 horas como en el gráfico diario. Eso es lo que yo te puedo comentar. No sé si es que hay alguna consulta. ¿Tienes tú algo más que decirme? Si de pronto tú le ves bajista, le ves alcista a Bitcoin. ¿Cómo es que tú le estás viendo? Dice acá, Germán Rocha dice, nos vamos, estamos ya por despegar, dice. Perfecto. Esta direccionalidad bajista con pendiente positiva del ADX no me permite ver eso todavía. Sí, y precisamente eso es lo que yo estoy proponiendo, hacerlo de la canción, si tú quieres. Si baja más, compramos más, porque hay que tener en cuenta la dirección principal del movimiento. Estamos todavía dentro de la tendencia alcista en el gráfico diario. Sí, entonces por eso es que me atrevo a hacer este análisis que te acabo de compartir. Acá estamos con Melon Musk también, fíjate. No se está vendiendo, dice, rango o para arriba. Sí, eso es lo que estoy viendo yo también. Daniel Villegas, que venga ese mechazo de una vez para salir de esto. Tanta espera desespera. Precisamente es para eso que están haciendo, mi estimado Daniel. Recuerda que la gente es muy impaciente y empieza a hacer cosas que pensaba que no iba a hacer. Entonces, la idea de la gente que mueve el mercado es precisamente esa. Que tú te desesperes y de pronto empieza a subir el precio. Porque, por ejemplo, ayer ya empezaron a comprar. Y no está mal la compra, pero empezaron a comprar por esta vela verde, por ejemplo. Aquí ya se les iba a 100,000. Y empezaron a comprar aquí. Entonces el precio otra vez baja. A los apalancados, a los sobreapalancados les tiene sufriendo. Pero ya te digo, eso es lo que estoy viendo con Bitcoin. Dice acá, quieren ver cripto, se va a 67, dice por acá Juan Pablo. Que así sea, sería bueno. Bueno, acá parece que quieren revisar criptos. Si es que hay alguna consulta sobre la proyección de Bitcoin, que me hagan saber. Y si no, vamos a ir apuntando alguna cripto por ahí. Willy Fogg dice, en 4 horas sí para subir. El ADX necesita ponerse en pendiente negativa, quiere decir que no subirá mucho, ¿no? Porque ya está bastante por debajo del punto 23, es pregunta. Sí, justamente vemos la estructura del precio. Fíjate que la última vela cerró con una mecha importante también y sobre el punto de control. O sea, ya siendo más minúsculos en el análisis. Fíjate lo que esta vela acaba de cerrar. Esta vela de 4 horas. Y me indica lo mismo que estamos viendo en los gráficos diarios. Necesitamos el cierre de la vela diaria, que es importante. Pero a mí, esto me dice compras. Por eso te digo que una parte al menos debería ya ir metiéndose al mercado. Tenemos desarrollo ya importante. ¿Cómo es que
va a hacer el rebote, va a empezar a subir con una pendiente negativa. Estamos debajo del punto 23 y no tiene fuerza ni para arriba ni para abajo, estamos de acuerdo. Esto está apenas empezando, pero para que el precio de Bitcoin empiece a subir, va a tener que girarse, porque primero empieza como un rebote. Y si bien es cierto, con este patrón, como tú dices, no va a subir mucho, va a empezar a subir, pero cuando empieza a subir, esto se vuelve a girar y te agarra la pendiente positiva por acá. Sí, entonces atento ahí. El primer movimiento sí es una subida corta, porque estamos en un rango todavía, como habíamos visto. Ok, acá el amigo Robinson quiere ver 1, 2, 3, 4, 5 criptos de una, dice. Vamos ahí, vamos con BNB, quiere ver. BNB quiere ver a Cake, Sol, ADA y Litecoin. Vamos a revisar 5 de golpe, fíjate. Muchas gracias por esa colaboración que me has dejado. Vamos a revisar tus criptos. BNB. A ver, déjame limpiar esto porque después... Vamos, estas son las que vimos ayer. Vamos a dejarle limpio para después igual ver cuáles son las que vimos. Ok, lo del Total 2 sigue siendo igual que ayer. Estamos en una zona peligrosa. Estamos en el máximo prácticamente. BNB. Habíamos dicho que esperábamos el retroceso. Vamos a ver el diario primero. El diario se te va a poner alcista. Lo que pasa es que no hay zona de compra. Se te va a poner alcista el diario, pero no hay zona de compra. Aquí no se puede comprar nunca, siempre después de un retroceso. Retroceso que nos dejó en la mitad, fíjate. O sea, no se dio todo el retroceso que nos hubiera gustado. Pero aquí, sin embargo, al menos tocó la media. Y por acá se podía intentar una compra. En este punto no se puede comprar ahí por el riesgo que representa. Ahora, si tú quieres arriesgarte, porque es alcista, y ponerle el stop debajo de estas mechas... Puedes correrte el riesgo ahí, pero idealmente no te dejo yo zona de compra ahí. Alcista sí, incluso está queriendo coger fuerza. Posteriormente obviamente va a haber un retroceso y yo creo que ahí va a ser la mejor zona de ingresar a BNB. Vamos a ver en el de 4 horas. Zona de peligro. Y esto es por lo que te digo que a veces me ha resultado muchas veces bien. Antes de que termine la zona de peligro, comprar una parte. Porque yo a veces le estoy esperando en la media y no cae. Y entonces comprar una parte anticipadamente, no todo, un poco, siempre me ha salido bien. La mayor parte de las veces. Y fíjate aquí, me da la razón una vez más de lo que se podría hacer. Ahí está muy claro. Fuerza y dirección. BNB va a seguir subiendo, sí. Sí va a seguir subiendo. La zona no me gusta. No me gusta la zona. Como te digo, si arriesgas ahí con un stop loss debajo de esta zona, espero que te vaya bien si es que arriesgas ahí. Pero yo no arriesgo ahí. Vamos a ver a Cake. A Cake lo dejamos igual con la zona. La zona mínima. La mínima más peligrosa para buscar ese rebote. Se está dando el rebote, fíjate. Se está dando el rebote. Yo creo que no se puede ni proteger ahí. Está muy cerca. Ha subido casi un 4%. Tal vez proteger aquí, no sé. Con un 4% puede ser. Recuerda que el mercado, con la volatilidad que lleva, te puede sacar y seguir subiendo. Entonces ese era el problema. Pero podrías proteger. El trade está ahí. Está en desarrollo. Y es un 4% que ha subido. Yo creo que zona de compra donde está... era un poquito antes para poder tener menos riesgo. Ahora un 4% y tal vez un 6, un 7% un stop loss. Fíjate tú si es que ahí te compensa, porque el primer trade, el primer movimiento es simplemente a los 19,86, o sea, al punto de control importante. Simplemente es el primer trade. Obviamente, como protegemos, puede seguir subiendo y nosotros vamos dentro. Así operamos. Pero eso te dejo para Cake. Veámoslo en el diario a ver si es que hay algo.
En el diario igual es ese rebote mismo. Sin confirmar todavía. Todavía tiene que girarse este ADX, pero ahí va. Ahí va el rebote. Eso para Cake. Vamos a ver a Solana. Ajá. Quitémosle aquí esto. Solana. Tiene casi una divergencia bajista. Yo no compraría Solana ahí. No se ve tan bien en el precio, pero acá en el indicador, en el oscilador sí se ve. Yo no compraría ahí Solana. La única forma de comprar Solana es que si rompe y apoya. Sí, o acá. Yo espero más bien que se dé el retroceso como para que agarre liquidez y poder incorporarnos ahí. Que se dé el retroceso y ahí buscaríamos la opción en Solana. Ese patrón hay que respetarlo. Probablemente siga subiendo, pero yo con ese patrón no puedo comprar. Vamos viendo ADA Cardano, que le dejábamos para seguir cayendo y simplemente sigue cayendo. Bueno, está en un rango prácticamente, no se ha movido. Decíamos para abajo. Vamos a quitar este análisis. Más o menos está como Cake, más o menos. Y Cake le vimos hace un momentito. Esperemos que no pierda esta zona, ADA. Y si es que vamos por la zona, estaría en la mejor zona de compra. Tiene pendiente negativa y direccionalidad bajista. Eso quiere decir que no tiene fuerza tampoco para caer. Entonces aquí, si quieres tú arriesgar en esa zona, un 8%, un poquito más, para hacer el trade. Pero no tiene ningún patrón de confirmación. O sea, ahí es por la zona simplemente, donde hay que arriesgar. Eso para ADA. Vamos a ver, este es en el de 4 horas. En el diario, en cambio, tiene fuerza y direccionalidad. En cambio, eso es. Vamos a buscar simplemente el mismo rebote. Y es para seguir cayendo. Está en una tendencia bajista ADA. Entonces cada rebote va a ser para seguir cayendo. Ahora, si tienes tu ADA en el rebote, tendrías que salir si es que consideras que va a seguir cayendo. Yo con esa tendencia bajista, el escenario es ese. Pero el primer movimiento operamos, o sea, el rebote. Y si es que se da, simplemente se protege, y si va otra vez a los máximos, pues ya estamos dentro. Así es la manera de operar. Vamos viendo Litecoin, también pedía el amigo. ¿Cómo está Litecoin? Perfecto Litecoin, me gusta más Litecoin. Fíjate que decíamos cuando rompa y apoye. Ajá, aquí rompió. Quitemos esto. Vámonos viendo. El precio hace rango aquí. Hace un rango interesante. No tiene la confirmación, pero es alcista. Es alcista. Idealmente me gusta que esté un poco más abajo, pero si tú quieres también alcista, Litecoin. Alcista Litecoin. Se supone que lo más cerquita de la media hay que agarrarle. Ya. Recuerda que si Bitcoin hace ese pequeño retroceso que estamos viendo, Litecoin también lo haría. Entonces, no sé si dejarte aquí más bien así. Lo más cerquita de la media, Litecoin es alcista. Y este es el gráfico diario. En el de 4 horas está dándonos una direccionalidad alcista. Cuando no hay mucho volumen, estos patrones no son tan fiables que digamos. Pero yo sí te dejo para arriba Litecoin. Ok, en el de 4 horas también. Para abajo no le veo. Vamos por el chat. Dice acá, quieren Harmony. Quieren ver Harmony. Vamos a ver Harmony. Ok, apunto Harmony. Vamos a ver a DOT. DOT creo que ya se nos fue. Rose tenía entrada en el diario. No sé cómo está hoy. Link dice. Acá me pedían Litecoin, dice. No sé cuál es esa.
Le voy a apuntar Litecoin. No sé si es Litecoin, tal vez, no sé. Esa Lite, no sé. Link. Compound. Perfecto. Dice Enrique Cisgo, dice, consulta, estoy iniciando, dice, ¿en dónde me recomiendas comprar cripto o invertir? Va a depender de en qué país estés, porque la plataforma de Binance también en ciertos países está habilitada para comprar con tarjeta de crédito. Puedes comprar ahí, o en algún intercambio peer-to-peer, también en Binance, o puede ser Local Bitcoins o Paxful, que yo he utilizado, te comento porque yo he utilizado y no me ha ido mal. Todo ok con esas plataformas. Ok, vamos por acá. Phantom. FTM. Vamos a ver cómo estamos. Bake. Vamos viendo Bake. Ok, OGN dice. OGN creo que ya empezó a subir. IOTA. Y vamos a ver 1 inch. Ok, vamos a ver este grupo de criptos. Y luego vamos, si tú gustas, hacemos otro grupo para seguir revisando. Ahora los programas se me han hecho un poco más extensos. Y bueno, es por ustedes que están siempre activos y haciendo consultas y cualquier cosa. Ajá. Creo que el gráfico diario de Harmony a mí no me gustaba. Perfecto. Está en pleno desarrollo el rango o caída. Sí. Entonces aquí en el rango o caída puedes operarle un rango, pero tú nunca estás seguro si es que va a hacerse rango o va a ser caída. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Simplemente te la juegas en la parte más baja, que es donde está en este momento, para operarle hasta la parte alta. Esto lo puedes ver en el de 4 horas. Y en el de 4 horas te está dando entrada, yo diría. Bueno, no me gusta el ADX, debería estar girado con pendiente negativa. Pero la direccionalidad del monitor, en esta zona puedes arriesgar. O sea, ahí puedes arriesgar en Harmony. Y por lo que ya sabemos, el stop loss es pequeñito y si te saca, pues ya te saca y punto. O sea, no hay más que hacer. O de pronto, si confías en el proyecto, podrías comprar ahí. Y si el precio cae en el gráfico diario, hacerle otra compra. Acá, si es que el precio se cae y se va a la media. Ahí hay que ver cómo cae mientras termina la zona de peligro. Sí, pero en el gráfico de 4 horas, y yo diría que es alcista ahí. No to the moon, así. Ese tramo que te dejo ahí. Para Harmony. Ok, vamos viendo a DOT. Ok, DOT intratable ya DOT. Le esperábamos, bueno, en el de 4 horas sí te dio entrada, pero nosotros le estábamos esperando el diario. Fíjate, esto es lo que puede pasar. Esto es lo que puede pasar cuando tú estás esperando todo el retroceso. El precio simplemente no termina de retroceder el patrón. Y esto no se puede ver con la estrategia. Y por más que se quiera, no se puede ver. Aquí empezó a subir, te está dando direccionalidad y fuerza, pero compra imposible aquí. Imposible. De hecho, yo estuve esperando un mejor precio en DOT. Y te comentaba que aquí tengo una alarma puesto en los $40 más o menos. Y no llegó. Entonces, por eso es que te digo que muchas veces comprar una parte anticipada siempre es bueno. En el de 4 horas nos dio la entrada hace un momento, fíjate. Sí, más o menos nos dio por esta parte. Pero bueno, ya si alguien entró, perfecto. Yo creo que debe ir asegurando, protegiendo el trade o asegurando incluso ganancias en DOT. Creo que debe haber algo de FOMO por las parachains, las subastas que vienen para el 11 de noviembre. Entonces, recuerda, compren el rumor y venden la noticia. Sin embargo, yo considero que esta noticia de DOT va a crear una demanda real, porque esos DOTs hay que bloquearlos. Entonces, probablemente la gente esté comprando y no los puede vender. No sé cuándo se termina el bloqueo ese para poder venderlos. Entonces, hay que estar atento a eso. En Rose habíamos visto el gráfico diario.
con direccionalidad alcista. Esa es la proyección de Rose. Tengo el patrón por la parte baja y todavía conservo conservo esa proyección. No hay para dónde irse con Rose. Ahí está. Vamos viendo Link. ¿Cómo está Link? Quitémosle esto de acá. Se está desarrollando la zona de peligro. Habíamos marcado este rango y por lo que estoy viendo yo no tengo un patrón de compra ahí donde está. O sea, ahí donde está no, yo tendría que comprar más abajo, pegadito a la media, que se dé ese retroceso. Lo que falta aquí, tal vez para el viernes, si es que no hace lo que hizo DOT y se fue to the moon, y yo le esperaría más o menos para el viernes buscarle entrar en compra ahí a Chainlink. Tal como está ahí, no tengo patrón de compra. Vamos por acá. Me dijeron Litecoin, pero yo creo que es broma, se referían a Litecoin. Entonces no, vamos viendo Compound. Ajá, fíjate, no sé quién agarró ese trade. Perfecto. Y aquí ya se te puso alcista. Fíjate que tiene direccionalidad y fuerza ya. Muy bien por Comp. Está... Fíjate que hace el rango. Aquí en el rebote no hizo el rebote, pero se mantuvo en rango. El precio rompe la zona de volumen importante y se mantiene direccionalidad y fuerza. Y yo ya compraría ahí, yo creo que no compraría aquí. Por el stop loss, ya me queda muy grande. Sí, me queda como de un 20%, no me compensaría ahí. Pero es alcista, sí. Tal vez en 4 horas, luego del retroceso. En 4 horas podríamos haber arriesgado antes, que no se vio. No le vimos. En el retroceso te incorporas, pero tiene fuerza y dirección. ¿Va a seguir subiendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso para Comp. FTM. Phantom. ¿Cómo estaba Phantom? Parece que también tenía algo de riesgo. Déjame ver si no me equivoco. En el diario. Sí, en el diario, como te digo, direccionalidad y fuerza. Y lo que se podría operar si es que hace el rango. Y ayer vimos esto, fíjate. Lo mismo que te dije hoy de... Creo que era... No recuerdo, Solana creo. Bueno, de alguna cripto que te dije. Por el gráfico diario yo no compraría. Pero ayer, si es que tú hiciste este trade, tuviste algo, no sé, muy corto. Por el gráfico diario, la presión bajista es más grande que lo que pudo dar el rebote, fíjate. Entonces, no merece la pena para mí hacer este trade. Si es que alguien tomó el riesgo, debe estar protegido. Y si te saca, te saca. Esa es la operativa, no hay problema. Pero compra ahí, yo ya no compraría. Fíjate que ya está desarrollado. Aquí le falta unas 2-3 velas para que toque el punto cero y el precio está casi en el mismo sitio. Entonces, compra ahí, no. Phantom, todavía yo creo que esperarle a Phantom este desarrollo en el diario. Acá dice Bake también, que quieren Bake. Recuerda dejarme tu like si es que te ha estado ayudando en algo la información que compartimos. Yo estaría muy agradecido de que lo hagas. A ver, el patrón de compra, el patrón de entrada yo tengo, pero estoy en la parte alta y en el precio del punto de volumen importante. Eso es lo complicado. Decíamos que compraríamos cuando rompa y apoye. Ahí me reservo ahí. Yo no compraría Bake por la zona. El patrón casi que está confirmado. El patrón ya. Solamente nos falta la direccionalidad alcista. La pendiente positiva, perdón, del ADX. Pero ya tiene entrada prácticamente ahí. Espero que esté claro. Por la zona no compro, pero tiene el patrón de entrada. Si alguien decide ahí, simplemente calcule su stop loss, su riesgo y alcista sí, pero yo no compro. Bake.
Vamos a ver OGN. Origin Protocol. También parece que empezó a subir. Rompa, apoya lo que habíamos visto. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Veámosle en el de 4 horas. Idealmente el patrón no me gusta. Falta un poquito. Lo más cerquita de la media. Y sí se puede. Es alcista. Es alcista en el diario. Eso es lo que puede dar un poquito de confianza. Ahora lo que te decía. Y si espero esto y no agarro el precio. Tienes la opción de comprar una parte ahí exactamente donde está. Si consideras que se va tu Demon. Y si no, ten la paciencia hasta que te dé aquí. No sé si forme aquí el Valle Rojo, la verdad. No sé. Pero que te dé la direccionalidad y fuerza. Y para arriba OGN también. IOTA. Perfecto. ¿Cómo estamos con IOTA? Vamos a ver el diario. Ajá. El diario está bien. Rompe, apoya. Vamos a quitar esto. Rompe, apoya. Y nos vamos. Es lo mismo que OGN, fíjate. Lo mismo, aquí le falta un poquito de desarrollo. Bueno, OGN tiene un poco más de desarrollo ya. Aquí IOTA. Yo creo que lo más cerquita. Para arriba también. En el diario me gusta IOTA. Entonces en el de 4 horas la entrada un poquito más, espérale. 1 inch. 1 inch. Me falta la I. Ok. ¿Cómo está 1 inch? Habíamos dejado zona de compra aquí, fíjate. El precio todavía no cae. Le quedan... Vamos a ver el diario primero. Ajá. Todavía tiene fuerza el ADX. Todavía tiene fuerza. Entonces, aquí le quedan 1, 2, 3... 3 velitas más. Si es que no sube, tienes que cancelar 1 inch. Ok. Perfecto. Hemos revisado las primeras, creo que 15 criptos. Por acá decían... Déjame retroceder un poquito el chat porque me perdí. Dice acá, dice ALBT, dice. Y esa me imagino que es cripto, ¿verdad? ALBT. El de Uni, dice. Bueno, vamos a ver si lo encuentro. Pala Network, dice. PHA. Esa creo que está... No, si está en Binance, creo. Vamos viendo CHR. Por acá quieren TKB, dice. Ah, no, perdón, TBK. XYO. Ok, BSW, dice. En diario y semanal. Ok. Vamos viendo XRP. SLP. Bueno, en el diario ya sabemos lo que está, pero me piden 4 horas. Vamos a ver. Vamos a ver. Digibyte. Y YFI. Vamos a ver estas. Luego copiamos unas más. Recuerda dejarme tu like. Siempre agradecido por el apoyo al canal. Dice ALBT, dice. Ah, sí existe, fíjate. Está en KuCoin. Ajá. Vamos viendo el diario. Bueno, estoy debajo del punto 23 del precio, tocando la zona del punto de control. También te diría lo mismo porque no tengo aquí la fuerza todavía. Esperemos que rompa y apoye. Y aquí vamos a verle alcista. Tiene direccionalidad pero no tiene fuerza. Entonces
probablemente se mete en un rango. Vamos a ver qué hace el precio. Compra no te dejo en este momento, pero está bien. O sea, fíjate que viene con una tendencia, ya que el precio se hizo una zona, me imagino que es una zona de reacumulación, lo que significaría que va a seguir subiendo, pero en este caso no está la compra ahí, tal como nos gusta verle. Entonces dale un poquito de tiempo ahí, pero muy bien esa cripto, me gusta. Dale tiempo un poquito nada más. PHA. No sé si revisamos en algún momento. Decíamos, este rebote está llegando a la zona. Bueno, ha llegado ya a la zona y tiene direccionalidad y fuerza. Ahora, si es que entraste en la parte donde tomamos riesgo, acá, yo creo que ya puedes proteger el trade. Y lo que tenga que pasar, que pase, porque aquí, como te digo, no te puedo dejar compra. Y varias están en la zona del punto de control. Entonces, ahí no se compra nunca. Por más patrón. El patrón me gusta, es alcista. Por eso la idea era tomar el riesgo antes. Aquí no. Puede seguir subiendo, sí, pero por la zona no te puedo dejar compra ahí. Eso para PHA. Muy bien está. Se ha movido bien. No sé si es que esa lo vimos en algún programa en vivo o es un análisis mío, no recuerdo. CHR. Decíamos que ahí no compramos. El diario tiene fuerza y dirección. Puede seguir subiendo. Sí, no nos gustan los mechazos. Acción del precio. No me gusta. Tiene patrón alcista. No hay compra. Y en el de 4 horas no tiene un patrón confiable para mí. Tendría que esperar que haga esto. Un retroceso. Que se dé aquí todo el retroceso. Y posteriormente verle. Sí, en este momento no. Ahí tendría que esperar eso. Si es que de aquí sube al máximo histórico, perfecto. Pero yo no puedo comprar eso. Ahí tal como está. Ok, CHR. Vamos a ver a TBK. Ok. Sí, ya tengo anotada XYO al amigo que está preguntando ahí. Luego de esta vamos a verle. El de 4 horas muy bien. Y el diario, direccionalidad y fuerza. No me gustan estos mechazos, fíjate. Varias criptos tienen lo mismo. Por ejemplo, tenía PHA también. Aquí rompe, apoya sobre las medias. Y en teoría tendría una entrada en el de 4 horas. Nos va a dar la entrada. Te voy a dejar así. Apenas baja un poquito para arriba esta cripto. TBK. Vamos a ver a XYO. También está en KuCoin. Varias están en KuCoin. Y si no tienes cuenta en KuCoin, yo también tengo un link de referido que está en la descripción de este video. Por ahí también empecé a interactuar con KuCoin. Yo esa cuenta me creé en el 2018 más o menos. Pero solo compré Dragon Chain, me acuerdo, en esa época. Y luego la dejé olvidada. Hoy estoy retomando esa cuenta de KuCoin. Y te comparto el link que está en la descripción para que crees tu cuenta también. Porque hay varias criptomonedas que son interesantes y que están en KuCoin. Entonces no quería perderme el ofertón de esas criptos. Y ya le puse saldo. Ok, entonces XYO. En el gráfico diario, que es el principal, se mantiene en la zona. Ajá, es una zona de tomar riesgo, digo yo. Si me dices para arriba o para abajo, para arriba. XYO. Tal vez te demores un poquito hasta que se gire este ADX, pero no creo que caiga. Ahí, si tienes miedo, el stop, no sé de cuánto está. Si pierde esta zona, no sé qué es lo que pase. 16%. Bueno, tiene mechazos por la parte baja. Probablemente incluso el stop loss te pueda sacar y va a seguir subiendo. Entonces, al todo o nada ahí. Incluso yo no le pondría stop. Al todo o nada. Si conozco el proyecto, sería más interesante. Pero por acción de precio, te voy a dejar para arriba XYO. Acá pidieron BSW. BitSwap.
Pero esto no le tenemos contra un par estable, dice contra RAP BNB. Es complicado hacer este tipo de análisis. Necesitamos analizarle frente a una cripto estable. Porque aquí tenemos que ver la volatilidad de BNB y del toque BSwap. Entonces, complicado. Aquí no tengo información en la parte baja. Rango eterno. Si nos confiamos en los patrones, fíjate que este patrón es el de 4 horas. O sea, no lleva mucha confiabilidad. En el diario no tengo información, pero en el de 4 horas, si nos vamos por patrones, es alcista. BitSwap, ok. SSB, SW. Vamos a ver a XRP. Me faltan 3 criptos más y voy a tomar nota de las que... para el tercer grupo de criptos que quieran revisar. Vamos a ver el diario primero para ver el movimiento principal. Sí, rebota, hace el apoya. Me hubiera gustado más que apoye sobre el punto de control, pero está en la zona. Le queda recorrido alcista en el diario, por lo cual en el de 4 horas sí se puede hacer este trade al alza. Está en esta zona. Ahora calcúlale el riesgo. El stop loss. ¿Cuánto? Idealmente debajo del 13, pero nos queda muy grande para el de 4 horas. Tal vez un 6, con el riesgo de que te saque un mechazo y empiece a subir. Te voy a dejar ese alcista XRP. En el diario también me gusta. Parece que sí tiene un patrón alcista XRP también. Ok, vamos viendo SLP. Dicen en 4 horas de SLP. No sé qué pasó. Aquí estuvo subiendo bien bonito. Vamos a quitar todo esto ya. Que es lo que siempre les... el mismo análisis de SLP que siempre se ha hecho. Aquí se da el rebote, es para seguir cayendo. Y está soportando el punto de volumen importante. ¿Qué te digo? Aquí estamos metidos en un rango en la temporalidad mayor. En la temporalidad más alta estamos ya metidos en un rango. Por lo cual, si respetaríamos eso, tendríamos que buscar compras acá. Si quieres hacerle trade, compras por aquí y ventas por acá más o menos. Operar el rango. Eso es lo que te queda. Ahora la gente que confía más en el proyecto y puede darse el tiempo de esperar un poco, yo creo que aquí no la vamos a perder. Eso es lo que quiero creer, eso. Yo también tengo algo comprado. Entonces si baja más, compro más. No es zona de venta. Eso es lo que te quiero decir. En el de 4 horas no veo entrada, la verdad. No veo entrada en el de 4 horas. Si es que eso es la duda que tenías. Digibyte. Rompe y apoya, podríamos considerar eso, porque le habíamos dejado alcista. Fíjate, le habíamos dejado alcista luego que haga esto. Aquí rompe, apoya. El precio está por encima del punto de control, que es un punto importantísimo. Muy importante. Ahora veámosle si es que hay entrada. Ok. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. Te voy a dejar para arriba a Digibyte. Ahí le dejo. Digibyte. YFI. YFI. Me gusta el diario de YFI. No sé cómo está en este momento. Ajá. Vamos a ver el diario. Ahí está mi proyección de YFI. La mantengo. La mantengo. Fue hace unos 4 días más o menos que vi la entrada. Pero el precio sigue ahí. Sigue ahí. Se ha desarrollado un poco más el Valle Rojo y el precio no cae. Eso me habla bien, más bien, del patrón. No tengo la fuerza que necesito, pero en algún momento espero que
se dé esa proyección en YFI. Ok, por acá dice, esa absorción, dice Manuel, no sé. Teta Fuel, dice Jaiman, quiere T-Fuel. Ok, quiere ver acá Mina. Ok, AXS también. Acá Bell dice. Ok, ya está. Te fue el Mina, XS, Bell, Pulse. Vamos viendo Pulse. Ya me agradecieron el amigo Jaime Lara. Gracias, guapo. Bueno, él sí sabe que le voy al Necaxa, la verdad. Es del grupo de Telegram. Muchas gracias por agradecerme. Vamos viendo Atom también. Ethereum. Dice Ethereum. Ajá. Por acá también, ¿cuál queremos? Maná. Maná. Vamos a ver, Maná estaba alcista, no sé qué pasó. Vamos viendo Matic. También. Vamos con GRT. Vamos con estas. Luego voy a apuntar más criptos. No se preocupen. Vamos a hacer otro bloque. Voy a empezar con estas. No sin antes comentarte que tengo una lista de reproducción con los conceptos importantísimos que debes conocer para aprender la estrategia de Jaime. Este material no lo vas a encontrar en el canal de Trading Latino. Esto es de mi autoría y espero que te sirva. Puedes ir a revisarlo y es totalmente gratis. Bueno, no es gratis, cuesta un like, simplemente. Eso para los amigos que quieren aprender también la estrategia. Dice por acá, también tengo un link de Binance con el 20% de descuento en mercado spot y el 10% para futuros. Cuando te creas la cuenta con ese link, vas a colaborar indirectamente con el canal. También te decía que tengo un link de KuCoin, está por abajo en la descripción del video, si es que gustas también buscar alguna cripto que esté, bueno, que no esté en Binance más bien. Hay algunas que están en KuCoin. Ok, vamos a empezar con T-Fuel. Este es el tercer grupo de criptos. No sé cómo estamos con los likes. Déjame chequear. 255 likes. Bueno, yo espero que sí lleguemos a los 400 likes. Ya. Ahí. Eso es lo que cuesta el trabajo que estamos haciendo. Es gratis, recuerda. Teta Fuel. Alcista en el diario. Yo tengo esta proyección de Teta Fuel. No sé si a alguien le interese. Esta es en el semanal. En el semanal apenas está empezando la direccionalidad alcista en Teta Fuel. Por eso es que hice este análisis hace rato y entré por acá abajo. Entonces yo no le estoy haciendo trade. Yo le estoy esperando ahí tal vez a diciembre a ver qué pasó. Eso en Teta Fuel. Si alguien quiere hacerle trade, es alcista. Rompió el punto de control importante. Está apoyando. Y veríamos en el de 4 horas. Yo creo que ya se puede comprar Teta Fuel. Ya se puede comprar. Porque el diario es alcista. Y aquí ha hecho el retroceso donde nosotros nos incorporamos. El miedo. Si tienes miedo, un stop loss. Y listo. Eso para T-Fuel. Vamos con Mina Protocol. Primero vemos el diario. Ajá. Por acción del precio sería esa la zona. Que no pierda esta zona. Pero me falta aquí el retroceso. No tenemos. Estamos debajo del punto 23. No tenemos fuerza. Pero yo le había dejado un poquito adelantado este círculo para la entrada, fíjate. Y está llegando a esa zona. Bueno, ya ha tocado incluso. Yo diría que esta es la zona de incorporarse a Mina. Sí, ahí te dejo la proyección.
no tengo patrón confirmado. Ok, no tengo el patrón confirmado y me falta el retroceso. Pero al estar el ADX debajo del punto 23, lo que estimo es que el precio se quede aquí un tiempo, ¿qué te digo? Unos 3-4 días más. Y de ahí la proyección para arriba. Sí, lo que veo es la tendencia principal del movimiento. Así y sería así. El movimiento de mina. Y estamos en la zona donde podemos arriesgar sobre todo. Vamos viendo a AXS. Ajá. Parece que quedaron varios atrapados aquí en AXS, fíjate. La acción del precio, fíjate, sube y venden. No nos dio el escenario to the moon que tenía aquí, alcista. Metido en un rango. Déjame ver por acá cómo está. Y está desarrollándose. Parece que se fuera a hacer un segundo valle rojo incluso. Yo me esperaría el patrón más claro. Porque lo ideal es comprar cuando empieza la direccionalidad alcista. En este caso yo me esperaría. Yo me esperaría aquí. Que tal vez se forme el segundo valle rojo. Sí, eso haría yo en AXS. No compraría ahí donde está por el riesgo de lo que implica estos mechazos por la parte alta. Estoy en la zona alta. Entonces, si baja un poquito más, ahí veríamos la opción de incorporarnos al alza. Porque alcista sí es, sino que no está confiable esa zona para comprar. Creo que sí me entiendes. Vamos a ver Bell. También está en Binance, Bell. Ok. Aquí nos sacó un stop loss. Si es que alguien operó eso. Es el problema de operar en el de 4 horas con el rango caída del diario. ¿Qué te digo aquí? No me gusta la zona donde está tampoco. A mí me gusta cuando está pegadito a la media. O hace el retroceso a la media. Ahí lo veo claro. En este momento yo te diría que no compraría ahí. Inclusive por el stop loss prácticamente también. Creo que no vale la pena un 25%. Hay que esperar un retroceso para verlo más claro. Incluso aquí confirmaría más adelante, pero no compraría yo ahí en este punto. Estamos en una zona alta, digamos. Esperarse un retroceso para ver cómo incorporarse a Bell. En el de 4 horas veamos si es que hay algo. Aquí empieza el retroceso. Va a empezar un rango caída. Más bien esperarle nomás. No le veo compra en Bell. Vamos con Pulse. Ajá. Fíjate aquí, inclusive lo del stop loss que decimos, la volatilidad hace que salga y siga subiendo. Sí, aquí era una zona de compra antes. En este momento está rompiendo. Yo creo que tendríamos que esperar el apoyo. Siempre después del retroceso. Fuerza y direccionalidad sí tiene. Pero ahí no es zona de compra. No es zona de compra. Fíjate, vamos viendo. Un stop loss de sobre el 10%. No creo que esté bien. Yo esperaría un retroceso en Pulse. No compraría tampoco. Ok, vamos con Atom. Atom en el diario. Bueno, en el diario le queda todavía. Le queda rango. Yo diría que le queda el rango todavía. Más adelante esperemos que no pierda esa zona. Y más adelante vemos la opción alcista. Alcista sí es. Fíjate que se va por la media marrón. Entonces, cada vez que toque la media marrón, para arriba. No hay más que decir en el diario. Compra ahí, no. Tal vez puedes comprar si es que no necesitas el dinero
puedes dejarle ahí unos días, o sea, todavía la mejor zona va a estar un poquito más abajo, cuando se complete el retroceso, eso es lo único, pero para arriba sí creo que va a ser también Atom. Hay que tenerles paciencia cuando toca esperar, no hay más. Ethereum. A ver, yo en Ethereum te decía que estaba formándose o estaba formada ya la divergencia bajista. Y por tal motivo no te dejo compra. No hay fuerza. Perfecto. Tal vez nos haga un rango aquí. Y luego para arriba. En este punto no. Estamos en pleno desarrollo de esa divergencia bajista. Nada que ver ahorita, maná. Ese era el diario, fíjate. Ok, maná. ¿Cómo vemos a maná? Ah, estas criptos subieron bastante. Direccionalidad y fuerza. Eso es lo que nosotros podemos ver. Zona de compra ahí en el diario. Ya sabes tú. Ahí no se compra. En el de 4 horas le queda poco para terminar la zona de peligro. Habría que estarle dando seguimiento. Ya le falta poco. Y para arriba, el gráfico diario es alcista. Entonces en el retroceso de 4 horas, para arriba, maná. Ok. Vamos con Matic. Ah, no, aquí pusimos Matic. Ok. Matic en el de 4 horas para arriba. ¿Puedes hacer un trade de 4 horas? Yo creo que sí. ¿Qué es un trade de 4 horas? Simplemente hasta la zona alta. Sí, entonces le actualizo. De hecho debería haber ya subido Matic. No lo ha hecho. Hay que estar pendiente ahí con este trade. Pero es la zona. En esa zona podemos comprar. Cuando se desarrolla hay que estar atento. Debería haber ya subido al menos hasta esta parte. Atento ahí con Matic. GRT. Vamos viendo GRT. Ajá, habíamos dejado este alcista en el de 4 horas. Compra ahí, no. No hay zona de compra. Veamos el diario. Tiene todavía tiene una pendiente positiva, y la de que si te fijas, que es fuerza del movimiento anterior de esta subida, todavía tiene fuerza. Si compraste donde hicimos la proyección, no sé si tomaste ganancia o protegiste, tal vez ya te sacó al precio de entrada, por lo cual tendrías que esperar que termine este retroceso y te dé la próxima zona. Lo más probable en la misma zona que se compró antes. Sí, pero en este momento falta todavía desarrollo un poco. Entonces voy a quitarle ya acá. Ok, entonces yo digo que falta un poco así más o menos. Con GRT. Ok. Sí, terminé el tercer bloque. Si me comentan en el chat si es que ya le metieron el diente a algo, están dentro, están esperando con todo el capital fuera, ¿cómo están? Dice acá Phantom, ADA. Ya revisamos esas. A ver, déjame ver. ADA creo que no revisamos hoy. Ajá, nos falta. Bueno, voy a apuntarte a ADA que está pidiendo por acá. Tita también. Ok, Block. XBG quería. Vamos viendo. Bet. Ya está Bet. Solana, no revisamos Sol. Ya revisamos Sol al inicio. Vamos a ver a ICX. Ok. AAVE, no revisamos AAVE. Creo que ya estaba a punto AAVE. Le apunto. XTZ. AMP.
Perfecto. Luna dice aquí Matías. Creo que me gritó Matías. vamos a poner Luna. Ok. Vamos viendo. Engine dice acá. Listo, vamos con el cuarto. Vamos a darme mi propio like. Voy a darme el 321. Like 321 yo mismo. Entonces, mientras hago este grupito, las personas que faltan darme su like, si son tan amables, recuerda que es gratis, simplemente bajas y en la manito le das un clic. No te cuesta nada y a mí me apoya bastante ese asunto de los likes. Te molesto porque el algoritmo de YouTube muestra a más personas. Ada ya se revisó, fíjate, ya se revisó Ada. Al inicio es la 1, 2, 3, la cuarta criptomoneda que revisamos después de Bitcoin. Dale para atrás el programa, ahí está. Vamos viendo Tita. En 4 horas, bien en el diario, tiene fuerza. Está con fuerza. Quitemos esto. Yo creo que se puede hacer una entrada ahí, fíjate, en el de 4 horas en Tita. Está en la zona. Ajá, para arriba Tita. Para arriba Tita. Listo, vamos viendo Block. Vamos un poquito más rápido. Porque se están extendiendo un poco los programas. Y yo sé que tú estás ocupado haciendo tus cosas. Tal vez tu trabajo y no quiero quitarte mucho tiempo. Vamos a ver Block. Decíamos después del desarrollo. Fíjate, falta un poquito más. En el diario. No, en el diario no hay información. En teoría sería alcista. Entonces después del retroceso para arriba. Te falta tal vez para el streaming de Jaime o un par de velas más. Hay que verle la entrada en Blocktopia. Eso es para esta cripto. Vamos con XBG. Verge. Rompa y apoye, decíamos. Vamos viéndole el diario. Bueno, varias dieron el mechazo y están apoyando. Bajo ese punto de vista, esperemos que no cierre la vela tan debajo, porque está en la zona. Y si está en la zona, viendo el gráfico, viendo el patrón de la parte baja de acá, y yo te podría dejar alcista aquí. Lo que no vas a poder ponerle es un stop loss pequeño, y ese es el inconveniente. Sobre el 10%, idealmente acá abajo, pero te queda muy grande. La volatilidad de las criptos es el problema. Es patrón alcista. Es patrón alcista. Ya que ha hecho un rompe y en teoría un apoya, te voy a dejar alcista a Verge. Ok. Pero yo no compraría, por ejemplo. Es la diferencia. Vamos con BET. Ok. El rango que habíamos hablado está en ese rango. Nos falta un poquito en el gráfico diario, igual para el viernes más o menos. Unos 3 días o 4 días para verle el desarrollo aquí y ver si es que no se ha desplomado el precio para arriba en el gráfico diario. Ahora me pedían el semanal alguien. Está bien. Está bien en el semanal. Creo que puedes seguir subiendo. Direccionalidad y en teoría si es que sube casi al máximo estaríamos confirmando una pendiente positiva de este ADX. Pero ahí va. Ahí va BitChain. Atento cuando esté en la zona alta. Ahí habría que darle seguimiento, obviamente, en esa zona. Pero por lo menos a esa zona yo creo que sí. BET.
Vamos viendo ICX. Ajá, ICX decíamos alcista, luego del retroceso. Y estamos un poquito tarde. Era justo en esta zona la compra. Donde nos confirmó, fíjate en la parte de abajo. Donde nos confirma la direccionalidad alcista. Aquí era la entrada. ¿Es alcista? Yo creo que sí. Pero no puedo comprar en máximos. No, luego del retroceso deberíamos ver. Ahí no te compraría yo. ICX. ¿Es alcista? Sí, yo creo que sí. AAB. ¿Cómo estamos con AAB? Decíamos la zona. No sé si alguien ya arriesgó en esa zona. Fíjate que llegó a tocar hoy otra vez esta zona, ¿ve? La que habíamos marcado. La zona más baja de los 305, 307 dólares. Que hubiera sido interesante hacerle la compra ahí. Pero no estás a destiempo. Yo creo que tampoco tienes confirmación. Pero esa es la zona donde hay que tomar riesgo. La que está marcada. Y con un stop de casi un 10%. Yo creo que en el gráfico diario un 10% no está mal. Para arriba AAB. Listo. Vamos por acá. XTZ. Este es alcista. Te digo porque la revisé. A XTZ. Y es alcista en el diario. El semanal es el que no me gusta. Pero en el diario es alcista. En teoría ya debía haber empezado a subir. Pero vamos a dar el seguimiento necesario toda esta semana. A ver si es que necesitaría romper la zona en primer lugar. Pero ahí por la tendencia es alcista. Ajá. Alcista XTZ. Vamos a ver a MP AMP. Recuerda suscribirte al canal si es que aún no estás. Estamos saliendo en vivo todos los días, inclusive sábado y domingo. Estamos a tope con la comunidad estudiando porque queremos dominar esa estrategia. Eso es lo importante, que cada quien sea independiente en sus análisis y ahí te explico todo lo que me imagino que Jaime quiere explicar, pero debido a que son cosas básicas, él no te enseña. Ok, direccionalidad alcista, pendiente positiva. Aquí en teoría debería ser la pendiente negativa, porque primero se opera el rebote. Ahora se puso pendiente positiva porque el precio subió hasta este punto. Y la verdad es que no me gustan estos mechazos. Estamos en el gráfico diario. Y no me gusta. Zona de compra ahí no es. No es. Si en un caso la zona de compra era acá para operar el rebote. Y si es que hubiéramos visto eso, aquí estabas protegido ya. O sea, aquí no se compra. Fíjate, esos mechazos no me gusta. En el de 4 horas. Bueno, está con una alta volatilidad. Fíjate, si tú pones un stop loss, también te va a barrer el stop loss. Veamos acá. Acá. Bueno, en ese punto que está, no, hay que esperar el retroceso. Al menos el retroceso a esta zona. Y ahí ver qué es lo que pasa luego que se desarrolle esto. Porque está muy explosiva. Igual para arriba y para abajo, fíjate. Entonces, complicado. Vamos a esperar este retroceso a AMP. Vamos con Luna. ¿Qué pasó con Luna? Gráfico diario primero. A ver, quitamos esto. No tengo debilidad en Luna, pero ya está desarrollada esta parte alcista. Por lo cual, yo lo único que podría hacer aquí no es una zona de compra. Lo único que podría comprar es con el retroceso. Y ahí buscarle alcista. Porque es alcista, fíjate, toda la tendencia que lleva. Cada vez que baja la media sube, cada vez que baja la media sube. Y así.
Entonces la próxima vez también hay que hacer lo mismo, esperarle por la zona esta. Ahorita si me dices compra ahí, yo creo que no, podemos coger un mejor precio. Engine. Con Engine llevamos fuerza. Aquí la direccionalidad no me gusta, pero tranquilamente podemos operar el de 4 horas y yo creo que sí. Estamos llegando a la zona para operar el de 4 horas en Engine. ¿Qué quiere decir el de 4 horas? Únicamente hasta esta zona. Sí, entonces este trade está llegando a tu zona y ahí tomas riesgo. Pones tu stop loss y para arriba el de 4 horas de Engine. Perfecto, vamos por acá. No sé si estamos correctos con el tiempo. ¿Cuánto vamos? Ya vamos 1 hora y 15, fíjate. Se me pasa el tiempo muy rápido porque yo me entretengo bastante con ustedes analizando las criptomonedas. Julio Oz dice, se ha suscrito porque soy chévere, dice. Muchas gracias. Espero que te sirva la información que compartimos, sobre todo. También si es que no estás en el grupo de Telegram y gusta ser parte, es totalmente gratis. Todo el día compartimos experiencias y vemos por ahí alguna que otra entrada aplicando la estrategia de Jaime. El link va a estar en la descripción de este video para que puedas unirte. No es un grupo de señales, ojo. Vamos a ver por acá, quieren hot, dice. Vamos con las criptos, las finales, diría, el grupo final de criptos. UTK, SNX. Ok, vamos por acá. Muchas gracias. XML dice. XML, no es XLM, creo. José Rodríguez dice, ¿de dónde eres? Soy del Salvador, yo soy de Ecuador. Ya me dice abajo que no le copie al tío, dice Dani de la Cruz, no copies al tío Jaime, sé tú mismo. Quiero decirte algo también, porque ya me han dicho lo mismo unas 3 o 4 veces. Pero lo que pasa es que yo estoy siguiendo a Jaime casi 3 años, te comento. Y he visto sus videos 2, 3, 4 y 5 veces. Cuando estuve en la etapa de aprendizaje, cuando estuve haciendo la lista de reproducción. Y siempre he visto, no me he perdido ningún programa de Jaime, al menos en los 2 últimos años. Entonces, la manera de analizar el mercado se me ha pegado. Y yo creo que a ti también se te ha pegado las frases, por ejemplo, a peinar la gata, Pepe, Paco. Entonces, no es que yo quiera copiar a Jaime el estilo que analiza, pero se ha pegado. Lo que quiero copiarle a Jaime es el 100% la estrategia. Y eso es, sí, segurísimo de eso. Ahora, si sale el análisis, se parece cómo se habla, se parece mucho la manera de expresarse, no sé. Lo que sí te digo es que no es con intención. Es algo que se ha pegado nada más. Ok, vamos a ver, sí. CRB dice por acá. Perfecto, vamos a ver. Para ponerle la fresa al pastel. FIDA ACH FTT. Ya luego te voy a comentar todas las que hemos revisado el día de hoy, porque me están pidiendo algunas que ya están revisadas. Vamos rápido con Holochain. Gráfico diario alcista en 4 horas. Bueno, aquí yo no puedo comprarte en el de 4 horas, aunque tenga fuerza. Y sí tiene fuerza, pero un patrón más confiable sería con todo el retroceso, al menos en el de 4 horas. Sí, tiene fuerza, probablemente suba incluso, pero no tengo aquí ni el patrón para comprar, no tengo. Pero probablemente suba, yo ahí no te puedo dejar por el riesgo incluso, y fíjate, un stop ahí te queda muy grande. Entonces, alcista sí es, en el diario y en el de 4 horas, sí es alcista. En hot, vamos viendo UTK, decía. Ajá. Gráfico diario. El rebote.
Se me fue el punto de control. Está acá abajo el punto de control. Ya. Fíjate que el ADX tengo acá cruzando, tocando el punto 23, lo cual me da cierta información de que aquí no es que el precio se vaya a desplomar, pero si me pides que escoja para dónde, yo le dejo para arriba. No tengo confirmación todavía. Cuando vea la direccionalidad, con más seguridad, pero ahí te dejo el análisis. Toda esta zona sería para tomar riesgo. Eso en UTK. Gráfico diario. Dice acá SNX. ¿Qué pasó con SNX? Ajá. Le habíamos dejado alcista, fíjate. Se está dando alcista. Está agarrando fuerza. El precio por encima del punto de control. Y ha pasado está pasando la parte más difícil, la parte más complicada, que es romper el punto de control. Alcista sí es. Ya le voy a quitar la proyección que hicimos. Alcista sí es alcista. Y aquí podrías ponerle un stop loss. Y te queda de un 11 más o menos. Para hacer una entrada donde está. La zona de compra no me gusta. Porque estamos saliendo de un rango. Y lo que están haciendo aquí. Fíjate cómo dejan puros mechazos por la parte alta. Aquí en los 2 últimos días. Acá. Y aquí está haciendo lo propio. Entonces. Por esa manipulación que estoy viendo en el precio. Por esas ventas en la parte alta. Y yo me reservo ahí. Pero es alcista, sí. Sí es alcista. Esta SNX. Si tú quieres correrle el riesgo ahí, dale. SNX. Vamos viendo XML, me dijo. Sí, se equivocó. XLM. Ok. Bueno, por la zona no te dejo compra. Tendría que romper y apoyar para poder comprar. Aquí no se compra. Acá sí. Ok, entonces tiene la tarea más difícil en este momento Stellar, que es romper el punto de control. Esperemos que lo haga y posteriormente hacerle una entrada al alza. En este momento no. Vamos viendo CRB. Gráfico diario, rango caída, ahí no se compra. Probablemente suba este poquito, pero yo no me voy a arriesgar en el de 4 horas a hacer ese pequeño trade. Más sobre todo con las ventas que está en la parte alta, fíjate. Entonces, no, espérale el retroceso, rango caída, lo que se dé. Y luego vemos la opción alcista. Vamos con FIDA. Bueno, acá aparece maratón, ya casi más de 50 criptos que se han revisado, fíjate. Acá no se compra y no tengo información de FIDA. Gráfico de 4 horas. Y acá está en un rango. Por esta parte buscar compras y por acá buscar ventas. ¿Dónde está? No. No, FIDA. Vamos un poquito más rápido. ACH. Un saludo al amigo, a la amiga Maribel Larrieta, está desde Arizona. DOT ya está revisada. Ya les voy a leer las que revisamos para que vayan a verlas. Déjame terminar, son 2 criptos y ya estamos ahí. Direccionalidad y fuerza. Fíjate que varias criptos tienen este patrón, este mechazo en la parte alta. Tiene direccionalidad y fuerza, pero no es una zona de compra. La zona de compra al menos debería ser en el retroceso de 4 horas. Y ahí sí ver la opción. No tengo aquí debilidad todavía. Pero esperar, yo no puedo comprar ahí. Es una zona alta a mi criterio en ACH. Correcto, vámonos con FTT. Vamos el diario primero.
Yo diría que es la zona ya de empezar a arriesgar en FTT. Probablemente no va a subir mañana, pero tal vez en el transcurso de la semana vamos a ver en esta zona, la zona de tomar riesgo. Probablemente puedas cogerle un par de dólares más abajo, pero en general para arriba. FTX. Ok, bueno, FTT o FTX se llama igual. Entonces voy a leerte las criptos que revisamos hoy. Vimos Bitcoin, obviamente. Vimos BNB, Cake, Solana, Litecoin, Won, DOT, Rose, Link, Compound, FTM, Bake, OGN, IOTA, 1 Inch, ALB grande. ALBT no es la cripto de Jaime. Esa también creo que se llama ALB. Ah, no, BLA o algo así. Lo ves ahí, LBA, perdón. ALBT, PHA, CHR, TBK, XYO, BSW, XRP, SLP, Digibyte, YFI, Tfuel, Mina, AXS, vimos Bell, Pulse, Atom, Ethereum, Maná, Matic, GRT, ADA, Tita, Block, XBG, BitChain, vimos ICX, AAV, XTZ, AMP, Luna, Engine, HOT, UTK, SNX, XLM, CRB, FIDA, ACH y FTT. Si te faltó alguna, yo te recomiendo, déjame un link, déjame un comentario en la parte de abajo y para mañana podemos revisarle. No te preocupes, que aquí estamos todos los días intentando ver esas criptos que nos podrían dar algún punto de entrada con la estrategia que tú ya sabes, estudiamos en el canal, la del maestro Jaime. Regálame tu like si es que te ha aportado en algo, te sigue aportando en algo la información que tenemos. Revisa la lista de reproducción, que es importantísima para que tú también puedas hacer tus propios análisis. Ese es el objetivo del canal, que aprendas tú un poco más rápido de lo que yo estoy aprendiendo. Así es que muchísimas gracias por dejarme tu like y por compartir el video. Nos veríamos mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste.